Y ahora vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, y los versículos del 15 al 20. Efesios 5 capítulo, hay versículos del 15 al 20. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, el pastor de la iglesia, don David Burr, dará la exposición de su palabra. Hoy, como veis, volvemos a Efesios y volvemos a mirar esta gran pregunta que el apóstol Pablo está tratando en la segunda mitad de esta epístola, la pregunta de cómo tenemos que vivir como cristianos, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. ¿Qué clase de vivencia debe ser la nuestra? Porque el cristianismo, más que una teoría y una vida de cultos, es una relación y un estilo de vida. El apóstol ha insistido constantemente a partir del capítulo 4, en que hay una manera consecuente de vivir a partir del momento de nuestra conversión a Cristo, una manera consecuente con el Evangelio, con nuestra salvación, y hay otra manera de vivir que corresponde a la vida antes de la conversión, que por lo tanto no debe tener cabida dentro de nuestra experiencia a continuación de ella, sino que más bien, si la practicamos, contradice y finalmente niega nuestra profesión de fe. Al llegar, pues, al versículo 15 del capítulo 5, el apóstol nuevamente nos señala esta palabra, andar, que nos habla de nuestro comportamiento, de cómo tenemos que vivir. Mirad con diligencia cómo andéis. Ya hemos visto este mismo verbo en el capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El mismo capítulo, versículo 17. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y en el capítulo 5, versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó. El hecho de esta misma repetición nos señala que cada vez Pablo va señalando diferentes áreas de la vida o diferentes enfoques de la vida cristiana por los que tenemos que investigarnos a nosotros mismos a ver cómo andamos.
Nos ha hablado en la primera parte del capítulo 4 de cómo tiene que ser nuestro comportamiento en el contexto de la Iglesia. En la segunda parte del capítulo 4, cómo es nuestro comportamiento en el mundo. En la primera parte del capítulo 5, cómo es nuestro comportamiento a la luz del hecho de que todavía hay en nosotros el viejo hombre carnal y que vivimos en medio de una sociedad caracterizada por la carnalidad. ¿Cómo tenemos que comportarnos a la luz de este factor de carnalidad? Más adelante nos va a hablar de cómo debemos comportarnos en nuestras relaciones familiares y sociales. Y finalmente nos va a hablar de cómo debemos comportarnos a la luz de la realidad de la guerra espiritual en medio de la cual nos encontramos luchando contra Satanás. Hay muchas maneras de enfocar esta cuestión de cómo tenemos que comportarnos. Y ahora, al llegar a estos versículos del 15 al 20 del capítulo 5, Pablo enfoca esta cuestión no tanto en términos de pecado o de justicia, no tanto en términos de carnalidad y espiritualidad, ni en términos de la lucha contra Satanás, sino en términos de sensatez e insensatez, de las prioridades que damos a nuestra vida, del lugar que nosotros concedemos al Espíritu Santo en su dirección en nuestra vida. Porque la santidad, el comportamiento cristiano, no es cuestión solamente de evitar ciertos pecados concretos. Es mucho más que esto. La santidad es cuestión de una visión, de una misión en la vida. Cuando nos convertimos a Cristo, no es sencillamente que a partir de este momento Cristo nos dice, hay ciertos lugares que no tenéis que pisar. Es más bien que Cristo nos da una nueva dirección a la vida, un nuevo enfoque, nuevas prioridades. Y la gran petición del apóstol, y detrás de las palabras del apóstol del mismo Señor Jesucristo hacia nosotros es, si estamos dispuestos a reorganizar nuestras vidas totalmente a la luz del Evangelio y conforme al llamamiento de Dios. En otras palabras, puedes llegar al momento de la muerte sin haber cometido, después de tu conversión, ninguno de los pecados que el apóstol ha mencionado en la segunda parte del capítulo 14 y la primera del capítulo 5. La segunda parte del capítulo 4 y la primera parte del capítulo 5. Y sin embargo, tu vida puede haber sido un fracaso total en cuanto al llamamiento de Dios, en cuanto a la santidad. Y llegas a la muerte y comprendes que tu vida en cuanto a los propósitos de Dios ha sido inútil, has malgastado tu tiempo, no has aprovechado las oportunidades que Dios tenía para ti. Sensatez. Prioridades acertadas. Es un tema tan importante como los otros que hemos estado mirando en cuanto a la vida cristiana.
¿Cómo pasamos el día? ¿A qué nos dedicamos? Y supongo que vamos a tener que mencionar, aunque solo sea de paso, los tópicos de siempre. Comemos, trabajamos, dormimos. Pasamos muchas horas en diferentes formas de ocio. Pasamos un mes del año de vacaciones. Un mes en 12. Ojalá diésemos un mes en 12 al Señor. Por supuesto que no hay ningún mal en principio en ninguna de estas cosas. ¿Acaso hay mal en ir a la plaza a hacer compras? ¿En ir a la fábrica a trabajar o a la oficina? ¿En ir a la escuela a estudiar? Por supuesto que no. No estamos hablando de pecados. Estamos hablando ahora de énfasis, de prioridades. No hay ningún mal en estas cosas en sí. Pero si tu vida como creyente no consiste en más que estas cosas, si el Señor no tiene más cabida que un par de horas de culto a la semana en tu vida, entonces el mensaje de Dios para ti hoy es un mensaje fuerte que se resume en una sola palabra: necio. Y yo no soy quien insulto, es la palabra de Dios. No como necios, sino como sabios. ¿Qué es la necedad? La necedad en la Biblia es supremamente la vida montada a espaldas de Dios. ¿Recordáis cómo en el capítulo 1 de Romanos, y esto lo he dicho en varias ocasiones, el apóstol nos indica que el mal en el hombre descansa sobre 3 fundamentos, por así decirlo: la impiedad, el rechazo implícito de Dios, el dar la espalda a Dios de alguna manera, el vivir prescindiendo de Dios, el no darle el lugar que Él bien merece como nuestro Creador y como nuestro Salvador en nuestras vidas. La impiedad, que conduce a 2 cosas más: la injusticia por un lado, porque si damos la espalda a Dios es con el fin de ponernos a nosotros mismos en el lugar de Dios y volvernos egoístas, lo que trae injusticia en nuestras vidas. Y por otra parte, la necedad, porque el ser humano es incapaz de vivir sin un marco filosófico para su vida, sin algo que justifique su vivencia, y por lo tanto, al dar la espalda a Dios, se monta toda una serie de filosofías y actitudes y argumentos para justificar su vivencia. Adquiere una nueva cosmovisión, una nueva manera de enfocar la vida que prescinda de Dios. Necedad, dice el apóstol. Necedad que encuentra su forma más necia en la idolatría, cuando un ser humano se arrodilla delante de una estatua. Pero hay muchas formas que toma esta necedad. La filosofía de vida que el mundo se monta para justificar su existencia.
Esto pues digo y requiero en el Señor, ha dicho el apóstol, que ya no andéis como los otros gentiles, sino que más bien haya esta transformación de la mente, porque ahora estáis en Cristo. La mayor parte de nuestros conciudadanos sencillamente se deja arrastrar por las circunstancias de la vida. Es el mismo mundo, el medio ambiente, lo que determina para ellos cuál tiene que ser su forma de vestirse, sus gustos musicales, sus ideas políticas. Van muy marcados por la moda, por el qué dirán de la gente, por lo que el mundo percibe como normal y anormal. Toda esta necedad, por supuesto, no es una cosa monolítica, hay mucha variedad dentro de la necedad del mundo. Aparentemente hay un sinfín de ideologías, de ideas. La necedad de los jóvenes no es igual a la necedad de los más mayores. Cada generación tiene sus propias necedades. Cada estamento social. Pero lo que todos tienen en común es que prescinden de Dios. O bien esto, o bien crean para sí mismos un Dios domesticado, un Dios a su gusto. La Biblia nos enseña con toda claridad que la verdadera sabiduría en la vida procede del temor de este Dios que está allí. Y que, por lo tanto, la necedad consiste en prescindir de este Dios en nuestra vivencia. El cristiano, por lo tanto, el que se cree sabio, y el apóstol, por implicación, está diciendo que el creyente es sabio. Debe vivir sabiamente. Debe vivir en contraste con esta tendencia del mundo de dejarse arrastrar, dejarse llevar por las modas. Pero el creyente no lo hará de una forma automática. Es decir, si no hay conciencia del peligro, si no hay determinación de nuestra parte, seremos iguales a los de fuera. Si bien el versículo 15 y el versículo 17 nos indican que el creyente tiene que vivir en contraste con el mundo, el versículo que hay en medio nos indica casi una relación de causalidad entre lo que hay en el mundo y lo que es nuestra vivencia. Es decir, debido a que la necedad impera en el mundo en el que vivimos, por esta misma razón debemos preocuparnos seriamente de esta cuestión. Porque los tiempos son malos, debemos comprender que no es cuestión de dejarnos llevar, como si de alguna manera el Señor fuera a santificarnos y nosotros dormidos, arrastrados por el fluir del río que nos arrastra. La necedad nos rodea, pero más aún, nosotros nos hemos formado en necedad. Hasta aquí, hasta el momento de nuestra conversión, nosotros también hemos sido necios.
hemos vivido de espaldas a Dios. Si no hay toma de conciencia, si no hay una determinación, sencillamente seguiremos viviendo de esta misma manera. Así pues, en contraste con esta necedad, necesitamos mentalizarnos. Esta es la intención aquí del apóstol. Y nos señala en estos 3 versículos la alternativa cristiana. En el versículo 15 nos la señala en términos de diligencia y sabiduría. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ya hemos dicho que en contraste con la necedad, la sabiduría en la Biblia se monta sobre la base del temor de Dios. Colocarle a Dios como factor supremo dentro de nuestra vida. La sabiduría, reordenar conscientemente nuestras vidas según las prioridades que se desprenden del hecho de que Dios es quien es y nos ha salvado. Es decir, ya no tengo que vivir para mí mismo, sino para Dios. Este es poner el verdadero fundamento, es ser sabios. Pero una cosa es saber esto en teoría, y yo creo que bastante hemos visto en Efesios como para poder saberlo en teoría. Otra cosa es verdaderamente cambiar en nuestro estilo de vida. Y por lo tanto, el apóstol nos indica en el versículo 15 que no solamente necesitamos sabiduría, sino también diligencia en esto. Sabiduría, por así decirlo, es la reorganización mental, es establecer en orden de prioridades mental nuevas metas. La diligencia es nuestra entrega diaria a vivir conforme a esta reorganización. Me parece que esta mañana la cosa está saliendo un poco más espesa. Quizás porque no tenemos ventanas abiertas. Luego los diáconos las abrirán. Pero os pido que me ayudéis un poco, dedicando quizás un poco más de esfuerzo. Nosotros tenemos el privilegio, hermanos, de haber sido cogidos por Dios, de conocer al Señor, de ver la vida a través de los ojos de Dios, por cuanto Él nos ha dado su revelación acerca de la vida. Y como consecuencia, Dios nos ofrece la posibilidad de vivir esta vida conforme a las metas más exaltadas posibles. La vida no tiene que ser ya inútil, sin propósito. La vida en toda su riqueza llega a adquirir nuevo sentido. Cada día que vivo se me llena de oportunidades, de ocasiones que recibo de parte de Dios. Y Dios me ha dado el enfoque adecuado para que pueda aprovechar estas oportunidades diarias.
Es necio, según la Biblia, aquel que desconoce a Dios. Pero os propongo, hermanos, que lo es más aún. Aquel que conociendo a Dios vive como un incrédulo. Aquel que tiene posibilidad de ser sabio, pero por su propio descuido de las cosas del Señor, por desgana, por pereza, por falta de diligencia, vive como un necio. Quizás en el versículo 16 encontremos la clave de esta cuestión. Necesitamos sabiduría. En Cristo tenemos sabiduría, en el sentido bíblico de la palabra. Pablo esto ya lo ha establecido muy claramente en el mismo capítulo 1. La gracia de Dios, Él hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría. Y debido a que es así, a que en la revelación de Dios hacia nosotros hay toda la sabiduría que necesitamos para vivir esta vida, es por esto que a continuación Pablo pide en oración a favor de los efesios: Señor, dales iluminación en cuanto a esta sabiduría. La sabiduría está aquí. Es cuestión de diligencia. ¿Y cómo podemos reducir esta cuestión de diligencia a términos comprensibles para nosotros? Pues versículo 16, aprovechando bien el tiempo. El tiempo. La oportunidad de Dios. Hoy, después de acabar este culto, tendremos 10, 11 horas más de tiempo. 10 u 11 horas más de oportunidad que Dios nos da. ¿Qué hacemos con esta oportunidad? Esta es la cuestión. ¿De qué llenamos nuestras vidas? Lo típico del mundo, como ya he dicho, es ni siquiera plantearse esta pregunta. Sencillamente vives, existes, vas de una cosa a otra sin pararte a pensar cómo puedo mejor aprovechar la oportunidad de Dios. Hoy mismo Dios te da, y todos los días Dios te da tiempo. Tiempo para edificación. Tiempo para crecer en el conocimiento de su revelación. Tiempo para crecer en la relación de intimidad con Él. Te da oportunidad de santificación. Tiempo para ser más como Cristo, vivir conscientemente más como Cristo vivió. De buscar oportunidades, de mostrar el amor de Cristo de formas concretas en medio de nuestra sociedad. En la familia, con los compañeros de trabajo. Cada día Dios nos da oportunidad de testimonio, de compartir las buenas noticias del Evangelio con otros. Y creo que quizás aquí debemos ver un énfasis especial sobre esta cuestión de testimonio, al menos en el texto paralelo de Colosenses, porque ya hemos señalado que Colosenses lleva una estructura muy parecida a Efesios. En Colosenses la implicación es directamente en torno al testimonio. Andad sabiamente, dice el apóstol, Colosenses 4:5,
andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, cada conversación con un no creyente es una oportunidad que Dios te da. Pablo acaba de decir que nosotros somos luz. Hace más de un mes que lo veíamos. Que debemos brillar en medio de las tinieblas que nos rodean. Y que a través de nuestro testimonio, de nuestro brillo, nuestro testimonio de vida y de palabra, Cristo va a despertar y alumbrar a la gente. Pero jamás será así si no somos sabios, si no hay diligencia en nosotros, si sencillamente nos dejamos arrastrar como los demás por las circunstancias de cada día. Hemos de aprender a aprovechar bien el tiempo. Y esta misma idea el apóstol la enfoca en otros términos en el versículo 17. Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor Jesucristo. Nosotros somos discípulos de Cristo. Esta es nuestra profesión. Somos sus siervos. Y supongo que es bien obvio que la primera responsabilidad de todo siervo tiene que ser la de entender la voluntad de su amo y procurar de día en día vivir según sus órdenes y sus instrucciones. Entender la voluntad del Señor y aprovechar el tiempo conforme a esta comprensión. Naturalmente, en esto de entender la voluntad de Dios, creo que podemos trazar dos niveles. En primer lugar, hay el nivel universal de cuál es su voluntad. La hemos visto en la primera parte de la epístola. Dios tiene un propósito, está haciendo algo en nuestro mundo. Dios no ha abandonado su creación, sino que en medio de ella está elaborando sus propósitos. La figura central dentro de estos propósitos es la del Señor Jesucristo. Y Dios tiene la intención de reunir todas las cosas en Él, es decir, de restablecer el orden armónico en torno a Él, que era la primera intención en la creación. Y ahora Dios está cumpliendo este propósito en nuestros momentos, en nuestro tiempo, supremamente en y a través de la Iglesia. Pablo, es decir, ya nos ha establecido unas prioridades en cuanto a esta dimensión universal de los propósitos de Dios. Y debemos entender nuestras vidas dentro de esta perspectiva. Dios está reuniendo todas las cosas en Cristo. Esto se pone de manifiesto concretamente en medio del contexto de la Iglesia, que tiene que ser una comunidad de reconciliación, de comunión, de comunicación, de servicio, de amor fraternal, de practicar esta nueva armonía, que es la intención de Dios finalmente en Cristo para el universo entero. Debemos, por lo tanto, plantear nuestra vida, en primer lugar, a la luz de esta visión universal. Para dar un solo ejemplo de lo que quiero decir, porque si no nos quedaremos con unas abstracciones. Si volvemos a esta idea de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, capítulo 1, versículo 10, vemos que en el capítulo 2
Pablo expone ese principio general a la luz de la iglesia de los Efesios. Por ejemplo, en el 2, versículo 14, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. El principio universal de reconciliación en Cristo toma esta forma concreta en la iglesia de los Efesios. El derribo de las barreras que existían entre judíos y gentiles. Pero esto tiene implicaciones muy personales para cada uno de estos creyentes. Y Pablo llega a exponer estas implicaciones personales, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre debéis soportaros con paciencia los unos a los otros en amor. La visión universal de lo que Dios está haciendo en este mundo exige cierto comportamiento en nosotros. En este caso, paciencia, tolerancia, amor, humildad. Pero hay otro nivel. Cristo nos llama a asimilar esta visión de lo que Él está haciendo en el universo y a ajustar nuestras vidas conforme a esta visión. Pero también Cristo nos da funciones concretas, personales, dentro de esta visión. Y hay toda una variedad de funciones, de ministerios, dentro de este propósito. También ha salido esta idea en nuestra epístola. La hemos visto en el caso de Pablo mismo. Él ha dado testimonio de cómo el Señor le ha dado un lugar concreto, personal, dentro de este propósito. En el capítulo 3, versículo 7, del Evangelio yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, etc. El privilegio de comunicar el Evangelio concretamente en una obra misionera entre los gentiles. Este era el lugar de Pablo. Pero al escribir a los Efesios les indica, todos vosotros también tenéis un lugar. Cristo mismo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de perfeccionar a los santos para esta obra del ministerio. Cada cual tiene una función. ¿De qué maneras desea Dios que yo sirva dentro de este propósito, dentro de este ministerio? Hermanos, Dios nos da diariamente oportunidades. La intención del maligno es la de quitarnos estas oportunidades, o mejor, de no permitir que veamos que son oportunidades, de distraernos. Lo trágico es que si Dios hoy te da 10 horas de oportunidad, si no aprovecháis estas horas, después no se pueden recuperar. Ya se han perdido. Y puedes decir, bueno, ¿qué más da si hoy? Porque hay mañana. Pero cuanto menos te dedicas a las oportunidades de hoy, menos probabilidad hay de que te dedicarás mañana.
Si queréis un buen ejemplo de lo que es aprovechar las oportunidades de Dios, podríais leer el capítulo 1 de Marcos. Ver cómo Cristo mismo aprovechaba estas oportunidades que el Padre le daba. En sábado fue a la sinagoga. El paralelo con nosotros supongo que es aparente. Allí se encontró con un enfermo, le sanó, salió de allí, fue a casa de Pedro, a otro enfermo, en este caso la suegra de Pedro, la sana, ministra a estas personas y luego por la noche llegan montones de personas buscándole. Más sanidades, más predicación. Y a la mañana, a la madrugada del día siguiente, se levanta, cuando aún es de noche, con el fin de orar con el Padre. Esto es aprovechar las oportunidades, aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado. Esta misma semana vamos a tener oportunidades de testimonio, de crecimiento, de caridad cristiana, de cuidado fraternal. Si solo tuviésemos la capacidad de abrirnos los ojos, veríamos que Dios nos rodea de oportunidades. Abrir los ojos. ¿Recordáis las palabras de Cristo a los discípulos? A la verdad, la mies es mucha. Abre los ojos. Redime el tiempo. Sé sensato. Ordena tus prioridades. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Mientras es de día, Cristo nos ha llamado para que trabajemos para Él. Creo que la palabra de Dios en esta mañana es muy sencilla. Hoy mismo, ¿cómo voy a utilizar este gran recurso que Dios me ha dado del tiempo? La oportunidad de Dios. Esta semana. Es cuestión de mentalizarnos, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe o puede prever, al menos hasta cierto punto, las actividades que tenemos que desempeñar esta semana, las personas con las que nos vamos a ver, los momentos libres que vamos a tener. ¿Qué vamos a hacer con estas cosas? Cuando nos vemos con la gente, nos vamos a dejar llevar sencillamente por esta relación, tal y como nos salga. ¿O tenemos algo que contribuir de parte de Dios dentro de esta relación? Nos preocupa siquiera ponernos delante del Señor para ver, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo diga? ¿Cómo he de hablar en mi conversación con fulano? La Biblia está llena de instrucciones acerca de cómo tenemos que exhortarnos los unos a los otros. Pasamos de estas exhortaciones muchas veces. Verdaderamente me voy a interesar por la otra persona para saber qué situaciones está llevando, con el fin de compartir esas situaciones con esta persona. Mis tiempos de ocio, ¿cómo los voy a llenar?
Mañana es un día festivo. Buena excusa entonces para todos los evangélicos para no hacer nada. Pero este no es el criterio del Señor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? La pregunta de Pablo en el camino de Damasco es la pregunta que creo que deberíamos hacerle al Señor cada día para ser sensatos. Finalizaremos el culto de esta mañana cantando todos juntos el himno 53. Y ahora vamos a hacer una lectura de la palabra de Dios en la carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5, y los versículos del 15 al 20. Efesios 5 capítulo, hay versículos del 15 al 20. Dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, el pastor de la iglesia, don David Burr, nos dará la exposición de su palabra.
Hoy, como veis, volvemos a Efesios. Y volvemos a mirar esta gran pregunta que el apóstol Pablo está tratando en la segunda mitad de esta epístola. La pregunta de cómo tenemos que vivir como cristianos, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, qué clase de vivencia debe ser la nuestra. Porque el cristianismo, más que una teoría y una vida de cultos, es una relación y un estilo de vida. El apóstol ha insistido constantemente a partir del capítulo 4, en que hay una manera consecuente de vivir a partir del momento de nuestra conversión a Cristo, una manera consecuente con el Evangelio, con nuestra salvación, y hay otra manera de vivir que corresponde a la vida, a investigarnos a nosotros mismos, a ver cómo andamos. Nos ha hablado en la primera parte del capítulo 4 de cómo tiene que ser nuestro comportamiento en el contexto de la Iglesia. En la segunda parte del capítulo 4, cómo es nuestro comportamiento en el mundo. En la primera parte del capítulo 5, cómo es nuestro comportamiento a la luz del hecho de que todavía hay en nosotros el viejo hombre carnal y que vivimos en medio de una sociedad caracterizada por la carnalidad. ¿Cómo tenemos que comportarnos a la luz de este factor de carnalidad? Más adelante nos va a hablar de cómo debemos comportarnos en nuestras relaciones familiares y sociales. Y finalmente nos va a hablar de cómo debemos comportarnos a la luz de la realidad de la guerra espiritual en medio de la cual nos encontramos luchando contra Satanás. Hay muchas maneras de enfocar esta cuestión de cómo tenemos que comportarnos. Y ahora, al llegar a estos versículos del 15 al 20 del capítulo 5, Pablo enfoca esta cuestión no tanto en términos de pecado o de justicia, no tanto en términos de carnalidad desde la conversión, que por lo tanto no debe tener cabida dentro de nuestra experiencia a continuación de ella, sino que más bien si la practicamos, contradice y finalmente niega nuestra profesión de fe. Al llegar pues al versículo 15 del capítulo 5, el apóstol nuevamente nos señala esta palabra, andar, que nos habla de nuestro comportamiento, de cómo tenemos que vivir. Mirad con diligencia cómo andéis. Ya hemos visto este mismo verbo en el capítulo 4, versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El mismo capítulo, versículo 17. Digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Y en el capítulo 5, versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó. El hecho de esta misma repetición nos señala que cada vez Pablo va señalando diferentes áreas de la vida o diferentes enfoques de la vida cristiana por los que tenemos que invertir y espiritualidad, ni en términos de la lucha contra Satanás, sino en términos de sensatez
e insensatez, de las prioridades que damos a nuestra vida, del lugar que nosotros concedemos al Espíritu Santo en su dirección en nuestra vida. Porque la santidad, el comportamiento cristiano, no es cuestión solamente de evitar ciertos pecados concretos. Es mucho más que esto. La santidad es cuestión de una visión, de una misión en la vida. Cuando nos convertimos a Cristo, no es sencillamente que a partir de este momento Cristo nos dice: hay ciertos lugares que no tenéis que pisar. Es más bien que Cristo nos da una nueva dirección a la vida, un nuevo enfoque, nuevas prioridades. Y la gran petición del apóstol, y detrás de las palabras del apóstol del mismo Señor Jesucristo,